Nos volvemos a encontrar, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en esta semana el tema de Historia del Perú, la unidad 4, el intermedio tardío. Recuerda que este periodo del intermedio tardío se va a dar después de la desaparición de Huari. Estas sociedades van a desarrollarse en diversas regiones y van a tener un poder autónomo. ¿Qué culturas vamos a poder observar en este intermedio tardío? Tenemos a los chimú, chinchas, aymaras, entre otros. Y recuerda que estos reinos van a ser absorbidos por otro estado imperial llamado los incas. Te invito entonces a prestar atención, que vamos a iniciar con la clase, sin antes siempre indicarles que adjunté un video relacionado a cada una de estas culturas que vamos a tratar, que son las chimú, chincha, reinos aymaras o también llamados los reinos lacustres. Before the Spanish conquest and before the Inca Empire, one group created the most important South American civilization at the time, the Chimu. The Chimu civilization lasted almost half a millennium, from the year 1000 to around 1470 AD. At its height, the kingdom spanned the region between the southern border of Ecuador and the Peruvian capital of Lima. Much of the Chimu's success had to do with their engineering capabilities and artistry. The Chimu were able to construct massive structures, particularly in the wealthy capital city of Chan-Chan. Thousands of adobe structures, such as palaces and temples, were up to hundreds of feet long, and some of those buildings had walls about 30 feet high. The Chimu also developed a signature artistic style. Craftsmen excelled at producing luxury textiles and elaborate metalworks. They also created ceramics that were distinctly Chimu and often reflected aspects of their coastal lifestyle, such as fish, otters, and seabirds. Despite advancements in art and engineering, the Chimu civilization eventually fell. By around 1470 AD, they were conquered by the next great Andean civilization, the Inca. Centuries later, however, the Chimu culture lives on. In 1986, Chan-Chan was designated a UNESCO World Heritage Site, helping preserve the legacy of this ancient culture for many more years to come. El reino Chimú. Su ubicación. El reino Chimú se desarrolló en la costa norte del Perú. Su centro principal fue Chan-Chan. Como podemos apreciar aquí en nuestra lámina, en nuestra diapositiva, tenemos al centro que viene a ser Chan-Chan. Ahora, se ubicó en los valles del río Moche, que se encuentra en La Libertad. Se extendió hasta Tumbes por el norte y el sur hasta Caraballo. En cuanto a su organización política, fue un estado militarista teocrático, de carácter expansivo. El fundador mítico y primer gobernante fue Tacainamo, en el siglo XII. Durante el siglo XV, Minchancamán anexó muchos valles de la costa norte, siendo reconocido como el gran conquistador de los Chimú. El gran rey o Chimu Cápac era considerado hijo del dios Nailam. La organización económica desarrolló una agricultura basada en regadío, heredando y ampliando los canales, acueductos y represas de sus antecesores, que vienen a ser los mochicas. Son famosos por los llamados huachacos o chacras hundidas, muy eficaces para la producción de totora. Otras actividades fueron como la pesca y el comercio. En cuanto a la orfebrería, que es el trabajo en oro, destacaron mucho en este trabajo de la orfebrería. Fueron expertos en el fino trabajo del oro, la plata, el cobre y el bronce. Fueron herederos de Moche y de Sicán. Fabrican para la élite tocados, orejeras, collares, pendientes e incluso máscaras funerarias. El final de este reino va a llegar en la segunda mitad del siglo XV.
los incas, al mando de Túpac Yupanqui, llegó a una larga guerra tomando Chan y se llevaron prisionero a Minchancamán, convirtiendo el estado Chimú en un Guamani, que era Guamani, es una provincia. Cuando vamos a tocar el tema del Tahuantinsuyo, vamos a hablar acerca de estos Guamani. Entonces, de esta civilización, este reino de Chimú se convirtió en una provincia anexada por este caso, el imperio inca. Y así termina por concluido el desarrollo de este reino llamado el reino Chimú. Cultura Chincha. Entre los años 1100 y 1400, en los valles de Chincha e Ica, al sur de Lima, se desarrolló la cultura Chincha. Se ha estimado que durante el siglo XV en Chincha había unos 600 mercaderes que realizaban viajes por tierra utilizando llamas o alpacas, llegando hasta el Cusco y todo el Collao. Los principales productos que comercializaban: calabazas y mullo, concha de un molusco procedente de la costa norte, lo cual cambiaban por otros productos o por plata y oro. Por mar llevaban sus productos en balsas de totora y troncos de árbol por toda la costa hasta Mantas y Puerto Viejo en el Ecuador. Los chinchas desarrollaron un importante sistema de caminos que partían desde la centinela de Tambo de Mora y les permitía desplazarse por diversas regiones en forma rápida y segura. Los chinchanos fueron grandes talladores en madera. Muchos de sus remos presentan adornos con muchas figuras delicadamente trabajadas, y en algunos tuvieron pintura resinosa roja, amarilla o azul. La cerámica chincha era muy fina y presentaba normalmente un engobe negro ahumado y diseños con figuras geométricas inspiradas en el arte textil. Mayormente tenían forma de botellas, barriles, tazas y cántaros con cuello y asa en la parte alta. Sus piezas eran polícromas, es decir, de varios colores, muy bien elaboradas y decoradas. En metalurgia, cuentan con unas obras típicas hechas en plata, oro o aleación de estos metales, y son conocidos como vasos narigones. Medían aproximadamente 20 centímetros de alto. También hubo vasos retratos de aleación de cobre con plata. La cultura chincha. ¿Qué podemos decir acerca de la cultura chincha? La cultura chincha se desarrolló en los valles de Pisco, Ica, Chincha y Nazca, desde el siglo XIII aproximadamente hasta 1460. ¿Qué características podemos decir acerca de esta cultura? Fue un poderoso reino de agricultores y sobre todo de pescadores, comerciantes y navegantes. Desarrollaron un comercio a gran escala en las costas del Ecuador. Estas grandes balsas mercantes se iban y desplazaban a Ecuador, donde traían el famoso mullo, que era una concha muy preciada y muy pedida para las culturas andinas. Esta concha o mullo es llamada también espóndilos. Entonces, a eso exclusivamente lo encontraban aquí en el Ecuador. Ellos aplicaron lo que viene a ser la llamada o el llamado comercio triangular. Comercializaban de Chincha hacia el Ecuador y de Ecuador hacia los reinos altiplánicos, donde traían lo que viene a ser la papa seca y el charqui. Y de Chincha, bueno, una gran producción debido a la zona del algodón. En cuanto a la arquitectura, aparte de Tambo de Mora, destaca la Huaca La Centinela,
Esta huaca de centinelas se encuentra en Chincha y la fortaleza de Ungará, en Cañete. Estos templos y palacios se caracterizaban por la construcción de adobe, como se puede apreciar en nuestra imagen. Su religión, su principal dios fue Chinchaycamac. Así también adoraban a Urpihuachay, la llamada diosa de las aves y los peces. El final de esa cultura chincha llega con el reinado de Guavía Rucana. Los incas anexaron pacíficamente sus territorios y mantenieron su importancia marítima y comercial como parte del Tahuantinsuyo. Un dato adicional, cuando los incas podían ser buenos y también malos al momento de castigar. Si un grupo o reino se dejó someter pacíficamente sin causarle ningún pesar o ninguna pérdidas, el inca lo recompensaba y lo anexaba a ese territorio y les dejaba conservar las mismas costumbres que tiene, incluso con el mismo gobernador. Es el caso que sucedió con los chincha. En cambio, si al inca le causó mucho trajín, mucha guerra y mucho conflicto poder anexar ese territorio, ¿qué es lo que hacía con toda la población que formaba parte de ese reino? Los transformaba en piñas. ¿Y quiénes eran piñas? Era la clase más baja de Tahuantinsuyo, que eran enviados a las zonas más recónditas, más frías de todo el Tahuantinsuyo, como por ejemplo en las zonas altoandinas o en la ceja de la selva, a cultivar quizás productos típicos de esa zona. Entonces incluso hay una anécdota que nos cuenta que cuando Pizarro ingresó hacia el Perú por Cajamarca, él observó dos personas muy importantes, llevados en andas con una gran cantidad de sirvientes. Pizarro no pudo diferenciar cuál de esos dos personajes era el inca, ya que el inca siempre iba acompañado del Chinchaycapac. Este Chinchaycapac le acompañaba en sus mesas, le acompañaba a los lugares, incluso a las excursiones militares que realizaba. Él era muy importante para el Tahuantinsuyo, ya que recuerda que los chinchas van a dedicarse a la llamada talasocracia, al comercio marítimo, y son ellos los que abastecían al Tahuantinsuyo con el llamado muyu y otros productos de todo el imperio. Entonces, jóvenes, no se vayan a olvidar ese dato. Vamos a seguir continuando entonces. Los llamados reinos aymara o reinos lacustres. Estos reinos se ubicaron, vamos a activar el cursor, se ubicaron alrededor del lago Titicaca, en Puno, tanto en Puno como en el actual territorio de Bolivia. El lado oeste era llamado Urcosuyo y el lado este era llamado Umasuyo. Ambas zonas albergaban a los colonos de los diferentes reinos, los cuales poseían tierras y trabajaban en ambas zonas. En la economía, la ganadería fue la principal actividad para obtener productos como la lana y la carne. Los camellos pastaban en la puna y además eran empleados como medio de transporte y de carga. Con su grasa y estiércol calentaban las noches frías de esas zonas. Depositaban la carne, la transformaban en charqui. La papa la deshidrataban y se convertía en chuño. Además, ellos cultivaban lo que viene a ser el maíz, la oca y la quinoa. Era una sociedad que estaba dividido en diferentes grupos como aymaras, puquinas, uros, lupacas, canas, canchis, entre otros. Estas sociedades se hallaban divididas en este caso, por clase privilegiada y clase trabajadora. No se vayan a olvidar. Predominaban los sacerdotes sobre los campesinos y pastores. En cuanto a los aportes culturales, aquí podemos apreciar los aportes culturales, usaron la piedra, las formas cilíndricas de tumbas, conocida como chulpas o también llamada sillostani. Estos diseños, que forman parte de la arquitectura de los reinos aymara, lo van a construir porque eran usadas como tumbas donde depositaban a sus muertos. Bueno, de esa misma manera doy por concluida la clase, pero los invito a que refuercen toda la información que hemos tocado el día de hoy con la información que tenemos en el libro. Y ya en la tarde nos vamos a encontrar para seguir retroalimentando el tema de los intermedios tardíos o el segundo desarrollo regional. Gracias, nos vemos.